Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Walter Hernández y esto es Toma Chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Y en esta ocasión estamos leyendo, comentando y compartiendo con todos ustedes, queridos acreedores, queridos amigos deudores, este libro del Dr. Zull, este libro que lleva por título Más que dinero. Vamos a estudiar hoy el tercer capítulo, que nos habla sobre los principios de mayordomía en el Edén. Si hablamos del Edén, tenemos que hablar seguramente del libro de Génesis, que como hemos comentado en otras grabaciones, el libro de Génesis es el libro de los orígenes. Si usted quiere conocer prácticamente el origen de cualquier cosa, usted puede estudiar el libro de Génesis y va a encontrar el origen de muchas de las relaciones más trascendentes de la Biblia. En este caso estamos hablando de mayordomía y el autor nos remonta al Edén. El tercer capítulo lleva por título La mayordomía en el Edén. Y muy bien, bueno, vamos primero a compartir un texto bíblico. El texto bíblico viene en el libro de Salmos. Salmos, que son esos versos hermosos, algunos autoría de Salomón, de David. Este libro de Salmos, hay una cita bíblica que está en Salmos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 5 al 8. Salmos 8, versos del 5 al 8. La palabra de Dios dice así: pues le has hecho poco menor que a los ángeles y coronástelo de gloria ilustre. Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿No? Está hablando del hombre. Y este salmo, este verso, esta poesía hebraica, nos habla que nosotros como humanidad fuimos creados poco menos que los ángeles. Así es que si le dicen a usted que es como un ángel, pues no mienten del todo. Hay algunos que son como diablos, ¿no? Como yo, pero bueno, si dicen que es un ángel, pues somos creados realmente poco menos que los ángeles. Y este principio creacionista que hemos estado estudiando y que el autor ha sostenido durante los 3 primeros capítulos de su libro Más que dinero, pues tiene que ver con eso, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y este texto de Salmo 8, versos del 5 al 8, refuerzan esta idea en donde nosotros fuimos creados poco menos que los ángeles. Y se nos da un nivel de autoridad por sobre la creación. Todo lo que fue creado, nosotros somos los mayordomos, somos los administradores de toda la hermosa creación edénica. Por eso es que en este capítulo, este texto bíblico es bastante acertado, querido amigo acreedor y deudor, porque lo que nos está recordando es que nosotros, tú y yo, somos administradores de la creación de Dios. Absolutamente todo lo que nuestro Señor Dios creó, nosotros somos administradores de esta creación. Bueno, el autor, el Dr. Zull Trejo, comienza diciendo que nuestro origen se encuentra en Dios. Y hay un autor bíblico que escribió, se llama Rick Warren, seguramente usted lo ha leído, si no, quizás recuerde este título, Una vida con propósito. Este bestseller a nivel mundial es uno de los libros cristianos más vendidos y él tiene una cita que el autor nos comparte o nos recuerda y que a mí me gusta mucho. Tú fuiste creado por Dios y para Dios, ¿sí? Hay una razón. Rick Warren establece en esta frase, que se le atribuye, es de su autoría, pues que nosotros, la humanidad, todos los seres humanos, fuimos creados por Dios. Como estudiamos en otros capítulos, a esa figura se le llama creacionismo, ¿no? Nosotros fuimos creados por Dios. Pero le añade un plus, y ese plus que le añade es fundamental. Fuiste creado por Dios y para Dios. Eso es una vida con propósito, ¿no? Esa es una razón de ser. Ese para que mucha gente no tiene, nos da
una justificación y una razón de ser. Y para nosotros, los que nos gusta la palabra de Dios, y en este caso a mí también que me gustan las finanzas, pues hay un principio edénico desde la creación, ¿no? El autor sostiene en este tercer capítulo ciertos principios que tienen que ver con, todos están en el libro de Génesis, todas las citas y los fundamentos, y que tienen que ver con lo que Dios nos otorgó y nuestra relación para con Dios. Lo primero que resalta, o lo segundo que resalta en realidad, tiene que ver con el hecho de que fuimos creados por una entidad plural. Esto es difícil de entender, ¿no? Teológicamente, yo creo que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, se han de romper la cabeza intentando entender a un Dios triuno, ¿no? Son principios teológicos complejos en los cuales no es la finalidad de este estudio, porque lo que queremos nosotros hablar es de finanzas, de dinero, y en este caso de los principios bíblicos que hablan de dinero. Pero es cierto, ¿no? Cuando Dios creó al hombre, es la primera vez que usó el plural. Si bien es cierto, las figuras que identifican a Dios en la teología, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo o el Espíritu Santo, como un Dios triuno, ¿no? Esto es un misterio teológico complejo de entender, pero que nosotros en el estudio de la Biblia podemos encontrar que hay partes en la Biblia en donde estas tres figuras que representan a Dios pueden estar en el mismo momento y justo en la creación. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cómo se expresa que los tres participan de la creación, ¿no? Entonces eso es una cosa increíble. Y justo cuando habla de la creación del hombre y de la mujer, de la humanidad en términos generales, es cuando se utiliza la expresión plural. Hagamos. A diferencia de cuando se crea todo lo demás, todos los seres vivientes del cielo, de la tierra, de las aguas, es el singular. Pero cuando se habla de particular y específicamente de la creación del hombre, es cuando se expresa el plural y dice hagamos, hagamos, lo cual representa la plenitud plural de Dios. Estas figuras nosotros las encontramos, por supuesto, en la creación cuando se habla del hombre, ¿no? Después nos lleva un poquito a la mayordomía edénica. Cuando hablamos edénica, por supuesto, nos estamos refiriendo al Edén, ¿no? Ese jardín primario ideal y perfecto creado por Dios para que su hermosa creación viviera en armonía, solo que entró el pecado y todo se descompuso. Pero en esa mayordomía edénica y su propósito, el Dr. Sul nos lleva al libro de Génesis, capítulo 27 y 28. Y resalta lo siguiente, dice, Dios le dio la vida al hombre, lo instruyó y probó, para ver cómo trabajaría. Hay por lo menos 4 áreas destacadas en que la pareja edénica fue probada en el huerto. Su cuerpo, sus habilidades, su tiempo y sus posesiones. Estas 4 representaciones o 4 áreas en las cuales el ser humano fue probada, nosotros en mayordomía cristiana la conocemos como las 4 T's. Estoy hablando de política, ¿no? Estos programas se graban desde la Ciudad de México, en México, mi país. Ahora aquí en mi país hay algo que se llama 4T, que es un tema y un contexto político. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Aquí estamos hablando de 4 T's que representan. Hablando del cuerpo, usted puede imaginarse una primer T y la misma palabra de Dios refiere que el cuerpo es el templo, ¿no? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y esa sería la primer T que nosotros vamos a identificar y separar para este tema de mayordomía. La segunda dice aquí el autor habilidades. Eso, si le queremos poner una T, serían los talentos. Los talentos son dones, esas habilidades que Dios le proveyó a usted, como me dio a mí también. Algunos les dan más que a otros, y algunos desarrollan más que otros. Pero todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Y en esos talentos nosotros podríamos ocupar una segunda T. La tercera tiene que ver con el tiempo.
fíjense que además el tiempo es una cosa interesante porque para mí, que he estudiado temas relacionados con la administración del tiempo, siempre llego a la conclusión de que el tiempo es de esos principios increíblemente democráticos. No importa si usted sea la persona más rica de este mundo o la más humilde, la más pobre de este mundo, Dios le va a dar a cada uno 24 horas con sus mismos números de minutos, segundos, ¿no? O sea, 24 horas para vivir un día. No hay nada más democrático que el tiempo. Por eso es que la administración del mismo es increíblemente importante para Dios, ¿no? En este relacionamiento para Dios. Y por supuesto, la gente que es exitosa tiene una planeación y administración del tiempo completamente exitosísima. Por eso es que nuestra tercer T de este estudio va a ser el tiempo. Y la cuarta y última, el autor la pone como posesiones, pero nosotros en mayordomía cristiana la conocemos como tesoro. Ese tesoro, esas posesiones, no importa lo que usted tenga como posesión, va a ser y va a formar su patrimonio, va a ser su tesoro. Y ese tesoro, por supuesto que en mayordomía cristiana es importante. Resumiendo, estamos hablando de templo, talento, tiempo y tesoros. Y estas 4 T's, de las cuales, sin decirlo de esta manera, ¿no? Digamos que yo este concepto así lo aprendí y así se me ha facilitado durante años entender la mayordomía cristiana bajo el cuidado, responsabilidad, observancia de estas 4 T's. Si usted observa estas 4 T's, el templo, el talento, el tiempo y el tesoro, va a tener o puede tener un éxito profesional impresionante, por supuesto financiero, y lo más importante, su relacionamiento con Dios. Usted tiene que cuidar estas 4 T's en su vida y seguramente va a ser un hombre próspero, ¿no? Va a pasar de ser deudor a acreedor, que eso es lo que la palabra de Dios pretende para con usted en su vida, ¿no? Nadie debiera deber, absolutamente nadie, ¿no? Todos tendríamos, en todo caso, más bien la posibilidad de prestar. Por eso es esa frase tan bonita que dice, es mejor dar que recibir. Usted no quisiera estar en la posición de recibir, ¿no? Tener que estar pidiendo, mendigando, ¿no? Que alguien le dé. No, por favor, no. Usted tiene que estar en la posición de dar. Y cuando usted tenga, si usted tiene, además tiene que ser un dador alegre, ¿no? Porque no se va a doler de lo que dé. No debiera. Bueno, dicho esto, vámonos un poco más adelante a describir particular, pero brevemente, cada uno de estos puntos. Hablando del cuerpo físico, regresamos a Génesis 2, capítulo 7, y dice, Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7. Y nosotros somos creados por Dios, somos en lo único que Dios se ensució, ¿no? Se ensució las manos. Todo lo demás fue creado por el poder de su palabra, pero cuando dijo hagamos, lo hizo y se ensució las manos, ¿no? Nos hizo de arcilla. Y después nosotros fuimos hálito de vida porque Dios sopló sobre nosotros y es que fuimos nosotros un ser viviente. Bueno, toda esta extraordinaria condición trae después no solo la creación, sino también la dieta. ¿Sabe usted? Bueno, si tiene algún amigo dietista, nutriólogo, ¿no? Si conoce a alguien, coméntele esta cita, porque sabe que en el libro de Génesis, la dieta que nosotros deberíamos de comer estaba prescrita. Dios nos creó, pero además nos dio nuestro manualito. No nos dejó solos y abandonados. Nos dijo lo que habríamos de comer. Esta dieta cambió con el paso del tiempo por varias razones, que tampoco es el momento de este estudio, pero inicialmente, y si usted se va a Génesis 1:29, va a encontrar la siguiente cita bíblica. Yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Entonces, ¿qué vamos a comer? Semillas y frutas. Punto, se acabó. Ni siquiera las hierbitas. Fíjense que las hierbas del campo estaban destinadas para los animales.
Los animales eran herbívoros todos, absolutamente todos, ¿no? Ningún animal se comía a otro animal como sucede ahora. En realidad, el pecado trajo consecuencias trágicas. Pero inicialmente la dieta que nosotros deberíamos de tener eran solo semillas y frutas. Y posteriormente, cuando va la humanidad haciendo de las suyas, Dios va autorizando ciertas permisiones, ¿no? Hasta llegar al libro de Levítico, en donde establece una dieta. Dice, bueno, pues ya que vas a comer carne, te voy a indicar qué animales son puros y qué animales son impuros. De estos comerás y de estos otros no. ¿No? Ya incluso permite la dieta animal, aunque inicialmente no era la prescrita por Dios. Bueno, querido acreedor y querido deudor, hasta aquí me parece extraordinario lo que estamos estudiando. Pero se va un poquito más adelante y todavía estamos en el templo, en la T de templo, y nos lleva al trabajo. Cuando dice Génesis capítulo 2, verso 15, Dios el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Génesis 2.15. ¿Sabes que el trabajo es un mandato de Dios? Dios no, perdón, pero yo realmente pienso que dice un dicho muy popular que taller ocioso, mente ociosa es taller de Satanás, ¿no? Usted tiene que estar trabajando. Nosotros aquí en este programa, en Toma Chocolate Paga lo que debes, lo que pretendemos es que usted genere riqueza, que usted salga de deudas. Usted jamás va a salir de deudas si no está trabajando, ¿no? Tiene que trabajar. Es más, iría más allá. Fíjense que cuando está en Éxodo 28, está la redacción de los mandamientos de la ley de Dios y particularmente el cuarto mandamiento que habla del séptimo día. Pero cuando está esa redacción de ese texto bíblico dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra y el séptimo día será un reposo absoluto consagrado a Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y bueno, es un texto largo, de hecho es el mandato más largo que viene en la Biblia, pero lo que quiero decirte es que es el mandato. Dios te mandata que trabajes 6 días, ni siquiera 5, pues, no, 6 días. Yo particular y personalmente trabajo 6 días. Y tengo muchos conocidos que trabajan solo 5. Y está bien, no es por supuesto una crítica a eso. Yo creo que la gente si pudiera trabajar menos y ganar más, lo haría, ¿no? Pero a veces un principio es precisamente ejercer ese trabajo en el cual nos fue mandatado desde los orígenes. Y a veces esa pequeña diferencia de trabajar 6 días en vez de 5 hace que en un año trabajes 50 días más y en 10 años trabajes 500 días más y en 20 años, como por ejemplo una de nuestras empresas ya tiene esa edad o más, pues habremos trabajado 1000 días más que cualquier otra persona. Y ese es un principio fundamental generador de riqueza, el trabajo, ¿no? Entonces, si tú quieres salir de deudas, trabaja, ¿no? A veces hay que trabajar muchísimo para poder salir de esta carga pesada que son las deudas. Y bueno, pues en la mayordomía edénica, Dios nos mandata el trabajo. Y lo que nos dice aquí es que nosotros vamos a cuidar y cultivar el jardín edénico. Bueno, después nos da otra T. Bueno, no nos da las T las puse yo, ¿recuerda? Nos da otro subtítulo que le puso un ser superdotado. Y nos dice, bueno, nos da ciertas citas. Pero, por ejemplo, esas citas que nos da, una es la que acabamos de leer, que es Génesis 2.15, con otra apreciación, ¿no? Dice, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y entonces le da otra apreciación, una de dones, de sapiencia, de cuidado, ¿no? De cultivo, no solo de actividad física, sino de cuidado de la creación. Y esos dones, esos talentos, esas habilidades, pues tienen que ser dirigidas hacia lo que Dios pretende de nosotros. Y no solo eso, sino que también nos habla de la abstinencia del trabajo en el día séptimo, ¿no? Usted sabe, dice, el lugar debía abstenerse de trabajar el día séptimo. Aquí es una cosa interesantísima lo que nos dice el doctor Zull, porque nos está hablando, nos está incluso introduciendo al tercer punto que tiene que ver con el tiempo y el espacio, ¿no? Para terminar este tema de habilidades, que serían talentos, hablando de las 4 T's, la obediencia a Dios es fundamental en el hecho de que Dios creó seres libres para que decidieran por ellos mismos, ¿no? Lo que el autor quiere resaltar en este subtítulo es el libre albedrío con el cual nosotros fuimos dotados y que a través de él nosotros
pues tomamos nuestras propias decisiones, como lo fue en la entrada del pecado a esta tierra, y tenemos que aceptar nuestras consecuencias de nuestras propias decisiones. La tercer T era el tema del tiempo, y el tiempo lo traducimos igual de manera literal, T con T, tiempo, tiempo. Y aquí sí nos habla respecto del Shabbat como descanso. Yo en la introducción a estos capítulos les comentaba que el tiempo es lo más democrático que existe dentro de la creación. Absolutamente todos vamos a tener 24 horas, no importa si usted es Carlos Slim, Bill Gates o soy yo, ¿no? Una persona sencilla, una persona humilde, no importa quién usted sea, Dios le va a dar cada día 24 horas. Lo que usted haga sabiamente con este tiempo va a rendir sus frutos. Lo que estamos estudiando son principios de mayordomía, de administración cristiana y particularmente en el capítulo 3 de administración cristiana dentro del jardín edénico. Usted tiene que entender, sabe que cuando yo entendí esto en mi vida fue increíblemente revelador. Cuando empecé junto con mi socia nuestra primera empresa, como los primeros 5 años, quizás 4, no lo recuerdo con mucha exactitud, pero muchos años los primeros, mi esposa y yo, mi socia y yo, trabajábamos todos los días. No había día que descansáramos. Es en serio lo que le estoy diciendo. Trabajábamos de lunes a domingo, pues, o de domingo a lunes, no importa. O sea, no, de domingo a lunes sería un día, ¿no? Entonces de lunes a domingo. Trabajábamos todos los días. Para nosotros no había un día de reposo. Y claro, cuando uno es joven, eso es muy posible, eso es posible. Lo hacíamos porque teníamos el interés, el ánimo, quizá la necesidad de sacar adelante un proyecto empresarial. Nuestra pequeña empresa endeble pues necesitaba de nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores talentos y a veces suplíamos nuestra ignorancia o nuestra falta de conocimiento con tiempo. Al final, visto desde el punto de vista de nuestra, ahora 23 años después de nuestra primera empresa, pues valió la pena, pero no había sido el plan original de Dios. Claro, nosotros lo desconocíamos. Lo entendimos mucho después y cuando por fin lo entendimos, lo respetamos. Dios dijo en Éxodo 28, nosotros lo acabamos de comentar, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el antecedente primigenio, usted lo va a encontrar en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 2 y en el versículo 3, dice lo siguiente: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho, ¿no? Hay 3 diferencias fundamentales en este día. Es un día que es bendito, que por cierto es el único día bendito, ¿no? Usted no va a encontrar ni el domingo, ni el viernes, ni ningún otro día bendecido por Dios. La palabra de Dios es perfectamente clara, diciendo que Dios bendijo el séptimo día. ¿Qué otra cosa hizo Dios? Lo santificó. Esta santidad, el concepto, la definición de santidad es algo apartado para uso de Dios. Así es que este día fue separado para uso de Dios, ¿no? Lo santificó. Y por último lo reposó. A mí me llama mucho la atención porque nosotros los estudiantes, iba a decir los estudiantes de teología, pero yo no soy un estudiante de teología, yo soy un estudiante de la Biblia, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la Biblia encontramos ciertos conceptos teológicos interesantísimos y hay ciertos atributos que nosotros le damos a Dios. Nosotros creemos, casi cualquier persona creyente o estudiosa de la palabra de Dios le damos ciertos atributos a Dios. Nosotros creemos que Dios es omnipresente, que puede estar en cualquier lado, que es inmortal, que no muere o que es eterno, que no tiene un principio, no tiene un fin, ¿no? Que es omnisapiente, que todo lo sabe, ¿no? Que es todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, ciertos atributos que le damos nosotros a Dios nos hacen y nos forman una figura de Dios. Y entre esos atributos nosotros ponemos que Dios es incansable, que Dios no se cansa nunca, ¿no? Pero curiosamente Dios descansó el día séptimo de toda la creación que había hecho. Esto no es casual. Esto no es una casuística, en realidad Dios no se cansa nunca. Crea con el poder de su palabra, ¿no? Él puede decir, ¡ay, divídanse los cielos del mar! Y se dividen. ¿Sí está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Me estoy explicando? Espero sí. Dios no se cansa. Y Dios descansó. Y si lo hizo fue para ponernos un ejemplo. Con esto lo que quiero yo decirles, con un fundamento bíblico, es este majestuoso, portentoso
catedral del tiempo que nos puso para que usted y yo descansáramos y adoráramos al Señor. Este majestuoso monumento que está en el tiempo, porque no iba a haber santuario que pudiera contener la presencia de Dios. Y entonces hizo un día especial y separado. Así es que el doctor Zull nos lleva a esta reflexión, el doctor Jorge Zull Trejo nos lleva a esta reflexión y nos dice, bueno, pues tenemos el sábado como un monumento, un palacio, una cosa impresionante que te va a recordar a ti, fiel mayordomo, que guardes, que reposes, que separes una parte de tu vida para adoración de Dios y por supuesto también para tu descanso. Por último nos lleva a autoridad y dominio. Esta autoridad y dominio tiene que ver con las posesiones, ¿no? Que nosotros le pusimos como cuarta T, le pusimos el tesoro. Y nos lleva a la primer cita bíblica que leímos al inicio, en los orígenes. Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Eso es Salmo 8:4-8. Y ahí vemos que nos dieron autoridad administrativa, mayordomía cristiana, querido acreedor, querido deudor, sobre todas las posesiones, sobre todo lo que en el Edén se había creado, fuimos nosotros responsables administrativamente de esa hermosísima creación. Y entonces el dominio que los seres humanos ejercemos sobre la naturaleza, escuchen, revela una función importante de la humanidad creada a imagen de Dios. Somos representantes de Dios dentro del mundo creado. Qué impresionante responsabilidad que mal hemos llevado, ¿no? Quiero decir, un estudiante, un estudioso de la Biblia, un buen cristiano es ecologista por definición, por naturaleza, porque guarda, protege la creación hecha por Dios, ¿no? Es un principio de mayordomía cristiana. Entonces, bueno, en todas esas posesiones, en todo ese tesoro que Dios nos responsabilizó, nos confió, nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? En conclusión y a manera de resumen, hay ciertas citas, ¿no?, que vienen aquí, que el doctor Zull nos comparte. El cuerpo, hablamos del trabajo y hablamos de una dieta especial, y la cita bíblica puede ser Génesis 1:27, no puede ser, es Génesis 1:27. Hablamos de las posesiones, hablando de la segunda T, que es el tesoro, y algunas citas que nos comparte el autor son Génesis 2:16 y 17. Hablamos del tiempo, hablando del descanso sabático, y la cita bíblica es Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3, y hablamos de habilidades en donde vamos a resaltar el trabajo como una de ellas, y serían los talentos como la cuarta T, y las citas que nos comparte el autor es Génesis 2:15, 2:19 y 2:20. Para concluir, y como lo hemos hecho en los otros subtítulos, los otros capítulos que hemos leído de este libro, Más que Dinero, vamos a leer un breve resumen que nos comparte el Dr. Zull. La vida consiste de los dones que Dios concedió a sus hijos en la creación. La mente, el cuerpo, las posesiones, las habilidades, la familia, nuestra persona. Todo lo que tenemos y todo lo que somos le pertenece a Dios. Él quiere todo de usted. Como creyente, usted es un heredero del Rey del Universo. Este es el resumen, la conclusión que el Dr. Zull nos da sobre su tercer capítulo, La mayordomía en el Edén, de su libro Más que Dinero. Esperamos que le haya gustado este breve resumen que le compartimos y lo exhortamos a que comparta estos materiales con alguien que usted sepa que los necesita, a alguien que le podamos ser de bendición, a este amigo deudor que no ha podido salir de las deudas y que quizás esté en esa situación porque desconozca estos principios de mayordomía cristiana. Si usted conoce a alguien que le pueda ser útil este material, por favor compártelo. Si le ha gustado estos materiales, agradecemosle de like, y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo ahora mismo. Yo soy Walter Hernández y esto fue Toma Chocolate, paga lo que debes.